El vuelo que cambió todo. El aire fresco de la mañana acariciaba la piel de Paloma mientras miraba el horizonte desde la cesta del globo aerostático. La luz dorada del sol poniente bañaba el paisaje de las montañas lejanas, la escena perfecta para una luna de miel que, según sus planes, debía ser un sueño hecho realidad. La brisa ligera jugueteaba con su cabello, dándole un toque de libertad que contrastaba con el sentimiento de opresión que comenzaba a instalarse en su pecho. Algo en el aire se sentía extraño, como si la felicidad que había abrazado tan fervientemente estuviera a punto de desmoronarse. Nicolás, su esposo, se encontraba a su lado, tan apuesto como siempre, con su mirada penetrante fija en el paisaje, una sonrisa que parecía un enigma, siempre distante. Como si estuviera observando algo más allá del horizonte. Durante meses, había sido el hombre que había conquistado su corazón con su encanto y su promesa de amor eterno. Pero ahora, en lo más alto de las alturas, Paloma empezaba a cuestionar si realmente lo conocía, si lo que veía frente a ella era la misma persona con la que se había casado. Su sonrisa, aunque cálida, no llegaba a sus ojos. Algo en su comportamiento la inquietaba. El globo ascendía lentamente, surcando las nubes y alejándose de la tierra firme. El paisaje se extendía ante ellos como un vasto lienzo de colores vivos, y por un momento, Paloma se dejó llevar por la belleza. Pero algo en su interior la hacía sentirse inquieta, como si estuviera al borde de una caída, como si la paz que sentía fuera solo una máscara, a punto de desvanecerse. Todo está bien, se repetía a sí misma, buscando consuelo en las palabras que, hasta ahora, siempre habían sido su refugio. Pero, de repente, el silencio se rompió. Un crujido bajo sus pies hizo que su cuerpo se tensara, como si presintiera lo que vendría. Paloma miró hacia Nicolás, quien la observaba ahora con una intensidad fría, casi calculadora. La sorpresa recorrió su columna vertebral cuando, sin previo aviso, él dio un paso hacia ella. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir antes de que una fuerza brutal la empujara hacia el borde del globo. Sus manos intentaron aferrarse al aire, al vacío, pero la fuerza era demasiada. El mundo entero se desvaneció en un grito ahogado mientras caía, la sensación de caída libre envolviéndola en un torbellino de adrenalina y terror. En un parpadeo, el cielo que antes era su protector, el paisaje que tanto amaba, se convirtió en un enemigo mortal. La caída fue interminable, un abismo de tiempo y espacio que desafió su mente. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza, una música frenética que se mezclaba con el sonido del viento y su respiración agitada. Cada centella de pensamiento parecía desaparecer, arrastrada por la velocidad de su descenso. No hubo tiempo para gritar, no hubo tiempo para entender. Solo el vacío, y una sensación de traición que se apoderaba de cada célula de su ser. El impacto con el suelo fue brutal. Un golpe seco, doloroso, que hizo que el mundo girara. Su cuerpo se estrelló contra la tierra con una violencia indescriptible, pero, sorprendentemente, las sombras de la inconsciencia no la abrazaron inmediatamente. En lugar de la muerte, sentía el dolor punzante de cada hueso roto, el ardor de la sangre que comenzaba a humedecer su piel. Su cuerpo no quería rendirse. Algo en su interior, algo feroz, se negaba a sucumbir. A lo lejos, el globo ya se veía pequeño, alejado, flotando en un cielo despejado como si nunca hubiera sido testigo del crimen. Apenas podía moverse, pero las palabras de Nicolás retumbaban en su mente como un eco cruel. Finge tu muerte. Tómalo todo. Quédate con todo, Paloma. Lo tuyo es mío. La furia la envolvía en un torbellino abrasador. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó. Cada parte de su cuerpo gritaba en agonía, pero el odio comenzaba a inundar su alma. El hombre que había prometido amarla, que la había llevado hasta las alturas, ahora la había arrojado al abismo. No iba a dejar que se saliera con la suya. La adrenalina comenzó a correr por sus venas, empujando a su cuerpo a moverse, a levantarse a pesar de las heridas, a resistir la tentación de rendirse. El impulso de sobrevivir era más fuerte que el dolor físico. No lo podía entender, pero su mente estaba en llamas, consumida por una necesidad. Venganza. La furia transformaba cada paso hacia la supervivencia en un acto de desafío. El mundo, que antes parecía hermoso y sereno, ahora la observaba como una cruel ironía. Pero Paloma no estaba dispuesta a sucumbir.
No. Aunque su cuerpo sangraba y sus piernas temblaban, ella sabía una cosa con certeza: iba a casarlo. Casar a su esposo, a la persona que había jurado amarla, y exponer la verdad. La traición, la mentira, la cruel verdad. No se rendiría. A lo lejos, escuchó pasos acercándose. Un grupo de excursionistas que habían visto su caída. Sus miradas estaban llenas de sorpresa y preocupación, pero en su interior, Paloma solo pensaba en una cosa: vengarse. Con lo último de su fuerza, levantó su mano, sujeta a la tierra, y juró que no descansaría hasta que Nicolás sufriera tanto como ella. La rabia la hacía sentir viva. Y aunque el dolor la dominaba, también despertaba en ella una furia incontrolable que alimentaba su alma. Nada la detendría. Nada. Sangre, barro y juramento. El olor a tierra húmeda y el sabor metálico de la sangre invadieron la boca de Paloma. Su cuerpo, dolorido y quebrantado, parecía una versión rota de sí misma. El aire fresco de la montaña, cargado de la fragancia de pinos y tierra mojada, le quemaba la piel, pero su mente estaba completamente centrada en una sola cosa: venganza. El primer golpe, la caída, los gritos ahogados de desesperación se desvanecieron en su memoria, dejando solo el recuerdo de la brutal traición. La rabia la mantenía viva, la empujaba a moverse cuando su cuerpo pedía a gritos descansar. Cada hueso roto, cada rasguño en su piel, se convertía en un recordatorio del odio que sentía por Nicolás, el hombre al que había amado, el hombre que había arruinado su vida. Mientras los rayos del sol apenas iluminaban el horizonte, Paloma se levantó lentamente, su rostro ensangrentado y su ropa rasgada. La sensación de haber sido abandonada como una muñeca rota se asentó en su pecho, pero la furia pronto ahogó cualquier vestigio de vulnerabilidad. Las primeras horas después de la caída fueron un caos. A medida que avanzaba por el terreno rocoso, la herida en su costado le punzaba con cada respiración. Sin embargo, la vida seguía su curso. La naturaleza, implacable e indiferente, no tenía piedad. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, como una caricia, pero pronto se convirtió en un torrente que cubría el suelo con barro espeso. Sus pies desnudos se hundían en el barro, pero Paloma no se detenía. Cada paso, cada esfuerzo, solo alimentaba su determinación. Quería más que nada sentir el dolor físico, de alguna manera, lo necesitaba para mantenerse enfocada en la única verdad que resonaba en su mente: Nicolás pagaría. A lo lejos, vio una pequeña cabaña, aislada, que parecía ser el refugio de alguien. Sin pensarlo, se acercó. La puerta estaba entreabierta, y dentro, un hombre de mediana edad, con ojos cansados y cara de pocos amigos, la observó con asombro cuando entró. El caos de su apariencia, el barro que cubría su rostro y la sangre que aún goteaba de su herida, no hizo más que aumentar su desconfianza. Pero Paloma, con los ojos llenos de rabia y una determinación inquebrantable, no podía permitir que nada ni nadie la desviara de su camino. ¿Qué te ha pasado, mujer?, preguntó el hombre, su voz áspera y profunda, llena de incredulidad. Paloma apenas podía articular palabras, pero con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma, soltó entre dientes: a Nicolás, mi esposo, me empujó desde un globo aerostático. Voy a hacer que pague. El hombre, aunque alarmado, no dudó en ofrecerle ayuda. La expresión en su rostro era mezcla de compasión y curiosidad, pero la mirada de Paloma estaba vacía de todo, excepto del fuego de venganza que ardía en su interior. La sangre que corría por sus venas era una promesa: Nicolás no escaparía. Durante las siguientes horas, el hombre, llamado Ernesto, le brindó primeros auxilios, vendó sus heridas y la ayudó a limpiarse. Pero Paloma no podía descansar. En su mente, el único objetivo era escapar de este refugio temporal y encontrar una manera de llegar a la ciudad, de seguir el rastro de su traidor esposo. La lluvia que caía implacable fuera de la cabaña solo aumentaba la sensación de claustrofobia. Sabía que tenía que escapar de la trampa emocional en la que se encontraba, antes de que la desesperación la ahogara. ¿Por qué? ¿Por qué no te alejas de todo esto?, preguntó Ernesto mientras preparaba algo de comida. Su voz estaba cargada de una preocupación que Paloma no podía ni quería entender. Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros y penetrantes, y contestó con una firmeza fría: ¿dejarlo?
¿Dejar que me salga con la suya? No. No puedo. No quiero. Ernesto la observó en silencio, como si comprendiera algo más profundo que las palabras. No hizo más preguntas, pero la mirada de incomodidad persistió en su rostro. Paloma, sin embargo, ya no se detenía en las dudas ajenas. Cada minuto que pasaba en esa cabaña era un minuto perdido, un minuto en el que su esposo avanzaba con su plan. Esa noche, cuando el fuego en la chimenea se desvaneció en cenizas, Paloma comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que no podía regresar a la ciudad como una víctima. No podía permitir que Nicolás pensara que había ganado. El siguiente día, al amanecer, Paloma partió. Ernesto, aunque preocupado, no pudo evitar admirar la determinación que brillaba en sus ojos. La tormenta había amainado, pero el barro que se adhería a su cuerpo parecía ser el último testigo de su lucha interna, de la furia que la alimentaba. La venganza, en su forma más pura y destructiva, la empujaba a avanzar. Tenía que encontrarlo, exponerlo y hacerle pagar. No podía descansar hasta que todo lo que él había destruido se hiciera añicos en sus propias manos. Con cada paso, el odio seguía creciendo, el juramento de hacerle pagar por su traición se reforzaba. La naturaleza, cruel y ajena, seguía su curso mientras Paloma se sumergía en la oscuridad de su alma. Había dejado de ser la mujer que amaba a su esposo. Ahora era una sombra que buscaba justicia, una cazadora que no descansaría hasta que Nicolás pagara por su cobardía. El barro que cubría sus pies se convirtió en una metáfora de su alma, sucia, rota, pero imparable. Y bajo la lluvia de la desesperación, Paloma hizo un juramento que nunca olvidaría. Te encontraré, Nicolás. Y cuando lo haga, te haré pagar por cada lágrima que me hiciste derramar. No habrá perdón. El eco de la traición. La ciudad se extendía ante Paloma como un laberinto de luces brillantes y sombras traicioneras. A medida que caminaba por las calles empapadas por la lluvia, las gotas parecían golpearla con una fuerza casi deliberada, como si la misma ciudad estuviera castigándola por su regreso. Los ecos de su caída, el desgarrador momento en que su vida casi se desvaneció en el abismo, aún resonaban en su mente. Pero ahora, cada paso que daba hacia la ciudad era un paso más cerca de la venganza. Nicolás estaba allí, entre las mismas calles, entre las mismas paredes que una vez compartieron, y él aún no sabía que ella había sobrevivido. No sabía que el monstruo que había creado ahora lo cazaba. Paloma, cubierta con una capa oscura que la ocultaba de las miradas curiosas, se deslizaba por las calles como una sombra, incontenible, imparable. La lluvia no podía borrar la determinación que ardía en su pecho ni los recuerdos de las promesas rotas. Te mataré, Nicolás. Te lo prometo. Ese juramento, hecho entre dientes en la oscuridad de la tormenta, le dio fuerzas para seguir adelante. Habían pasado semanas desde el fatídico día en que fue arrojada del globo, y Paloma había aprendido a esconderse en las sombras, a moverse con sigilo entre los rincones más oscuros de la ciudad. Había dejado atrás a Ernesto, el hombre que la había ayudado, pues sabía que no podía confiar en nadie. Su venganza era un asunto personal, un camino solitario de justicia que solo ella podía recorrer. Ya no quedaba rastro de la mujer que una vez amó a Nicolás, de la esposa inocente y entregada. Ahora solo quedaba una cazadora, dispuesta a destruir todo lo que su esposo había construido. Mientras caminaba por el centro de la ciudad, sus ojos se clavaban en cada rostro, buscando una pista, una señal que pudiera llevarla hacia él. La multitud la rodeaba, pero ella estaba fuera de lugar, desconectada de todo lo que no fuera su objetivo. Sus pensamientos eran un torrente de furia y frustración, mientras imaginaba a Nicolás, tan lejos de ella, viviendo su vida como si nunca hubiera intentado matarla. Un grito lejano la sacó de su ensueño. Era el sonido de la desesperación, un grito que conocía demasiado bien. Se giró rápidamente y vio a una mujer siendo empujada por un hombre con cara de pocos amigos. Los ojos de Paloma se estrecharon. Esa imagen le hizo recordar a todos aquellos que alguna vez estuvieron a su alrededor, a todos los que nunca imaginaron que Nicolás pudiera ser capaz de algo tan vil. Pero no era momento de distracciones. No ahora. El miedo que había sentido al principio, cuando la lluvia y el dolor la dejaron al borde de la muerte, ya no existía. Ahora era pura adrenalina, pura ira.
Cada respiración la llenaba de energía. Tenía que encontrarlo, y lo encontraría. Cruzó la calle con rapidez y desapareció en una esquina oscura. Al cabo de unos minutos, su teléfono sonó. Un mensaje. Lo has encontrado. Era de alguien en quien había confiado una vez, un informante que trabajaba para ella en las sombras. Nicolás está en la gala esta noche. No hay forma de que lo falte. Se celebra la nueva adquisición de su empresa. Paloma sonrió fríamente. Era el momento que había estado esperando. La gala. El evento de su vida. Un desfile de lujo, donde Nicolás sería el centro de atención, rodeado de su mentira y de las personas que lo apoyaban sin saber el monstruo que era. Ella iba a ser la que lo revelaría. El resto de la tarde pasó como un borrón. Paloma se preparó con precisión, su mente ya inundada de imágenes del rostro de su esposo, del hombre que una vez fue su todo y ahora era su enemigo. Se vistió con un elegante vestido negro, que contrastaba con el caos que ardería en su interior esa noche. Los tacones que golpeaban el suelo parecían marcar el ritmo de su venganza, como una melodía mortal. Al llegar al edificio donde se celebraba la gala, Paloma sintió la tensión crecer en su pecho. No podía dejar que su emoción la traicionara. Se ajustó la capa una vez más, cubriendo parcialmente su rostro, y entró en la sala como una sombra entre las luces brillantes y los murmullos elegantes. El vestíbulo estaba lleno de personas, todas con sonrisas falsas y risas vacías, inmersas en el glamour superficial. Paloma caminó entre ellas como si no estuviera allí. Nadie la veía. Nadie notaba su presencia, porque no era una invitada. Era una sombra que se deslizaba entre las sombras. Y allí estaba, en el centro de la habitación, Nicolás. Él se erguía, imponente, con su impecable traje y su sonrisa perfecta. Parecía tan ajeno al caos que había causado en su vida. El hombre que la había destruido estaba allí, disfrutando de su éxito mientras ella lo observaba desde la distancia. En sus ojos, solo había una fría determinación. Paloma no pudo evitar la punzada de dolor que recorrió su pecho al ver la figura que una vez amó. Todo en él parecía perfecto, su rostro bien cuidado, la forma en que se movía, la forma en que sonreía a todos como si fuera el dueño del mundo. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo? ¿Cómo podía él vivir con lo que le había hecho? El enojo comenzó a hervir dentro de ella nuevamente. Quería ir hacia él, arrojársele encima y gritarle, golpearlo, hacerle pagar, pero no podía. No podía dejar que sus emociones la controlaran. Tenía que ser más astuta, más calculadora. Se acercó más, observando, esperando el momento adecuado. En su mente, las imágenes del globo, de su caída, del dolor, volvían a inundarla. Todo esto por dinero, pensó. Todo por un maldito interés. Y entonces, lo vio. La manera en que Nicolás miraba a otra mujer, como su mirada se posaba en ella con una suavidad que Paloma jamás recibió, y la profunda traición se reflejó en su rostro como un eco distorsionado. En ese momento, Paloma comprendió algo crucial: nunca la había amado. No, lo que había compartido con ella era una mentira desde el principio, una fachada creada para ocultar sus verdaderas intenciones. Había sido un peón en su juego, nada más. El odio y la rabia llenaron su pecho, y por un instante, casi perdió el control. Pero se detuvo. No aún, se dijo. Lo haré pagar, pero no ahora. No de esta manera. Era el eco de la traición lo que la mantenía con vida. Cada respiración que tomaba era un recordatorio de lo que él le había hecho. Te destruiré, Nicolás. Uno a uno, destruiré todo lo que amas. El regreso del ave herida. La noche había caído con un manto pesado de oscuridad sobre la ciudad, y Paloma se encontraba en lo alto de un edificio, observando desde la ventana empañada cómo las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes a su sufrimiento. El aire fresco de la madrugada la envolvía como un recordatorio constante de lo que había dejado atrás, de lo que había sobrevivido. El ave herida no se detiene, murmuró para sí misma, la furia en su pecho reemplazada por una calma peligrosa, como el mar antes de la tormenta. El eco de la gala seguía resonando en sus oídos. Había estado cerca de Nicolás, muy cerca. Casi podía sentir su respiración,
el calor de su presencia. Pero no era el momento de enfrentarle. No todavía. Cada vez que pensaba en la forma en que lo había visto, sonriente y ajeno a su sufrimiento, una ola de furia la envolvía. El hombre que le había prometido amor eterno y luego la arrojó al abismo por avaricia. Habían pasado meses desde su caída, pero el dolor no se desvanecía. A lo contrario, había crecido, convirtiéndose en un monstruo que alimentaba su alma. Paloma no solo quería vengarse, quería que él sintiera el mismo terror que ella había experimentado. Quería que cada día de su vida estuviera marcado por el temor de que ella, la mujer que él había destruido, lo encontraría. El teléfono vibró en sus manos, arrancándola de sus pensamientos. Un mensaje de su informante. Sabemos dónde está. Mañana, en la reunión de negocios en la Torre Alley. Paloma apretó los dientes, su respiración se aceleró. El momento había llegado. Ya no podía esperar más. La Torre Alley. El símbolo del poder de Nicolás. La última pieza del rompecabezas, la que sellaría su destino. Paloma sabía lo que debía hacer. La traición de él había sido suficiente, pero ahora necesitaba algo más. Exponerlo. No bastaba con destruirlo, debía dejar que el mundo entero supiera quién era él en realidad. La venganza no sería completa sin la humillación pública. El amanecer llegó con un cielo gris, pesado, como si el universo comprendiera la magnitud del regreso de Paloma. En las primeras horas de la mañana, mientras las sombras se alargaban en las calles vacías, ella se preparó. Cada movimiento era preciso, calculado, como si estuviera armando un plan militar. No podía permitirse un error. No cuando ya estaba tan cerca. Se vistió con una impecable chaqueta de cuero negro, su cabello recogido en un sencillo pero elegante moño. Su mirada reflejaba determinación, pero algo más se ocultaba en sus ojos, la fría certeza de que estaba a punto de sellar el destino de Nicolás. No podía fallar. No esta vez. A medida que se acercaba a la Torre Alley, el bullicio de la ciudad la envolvía, pero para Paloma, todo parecía estar en cámara lenta. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada pulso era como un martillo golpeando el yunque de su odio. Sintió el peso de sus propios pensamientos, la urgencia de lo que estaba por hacer, pero no podía vacilar. Todo o nada. Las puertas de la Torre Alley se abrieron ante ella con una elegancia sin esfuerzo. Los recepcionistas la saludaron de manera automática, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de esas paredes. Paloma caminó con paso firme, la mirada fija, sus dedos ligeramente apretados en los bordes de la chaqueta, como si quisiera desatar una energía latente. No sentía miedo. Solo furia. A medida que se adentraba en el edificio, sus ojos escaneaban cada rincón, cada rostro, buscando una señal. No necesitaba ser vista por todos. Solo por él. Solo por Nicolás. La puerta de la sala de conferencias se encontraba cerrada, y detrás de ella podía escuchar las voces conocidas, las risas de los empresarios y la de él, claro y seguro de sí mismo, como si fuera el dueño del mundo. Pero lo que nadie sabía era que, en ese mismo momento, el regreso del ave herida estaba a punto de transformar ese paraíso de mentiras en un infierno. Paloma respiró hondo, inhalando la fría determinación que se apoderaba de su mente. Tenía un objetivo claro. Se acercó a la puerta, que aún no se había cerrado completamente, y con un rápido movimiento, la empujó, entrando en la sala con una presencia arrolladora. La sala quedó en silencio al instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Los hombres y mujeres dentro miraron sorprendidos, pero no fue su sorpresa lo que Paloma notó. Fue su rostro. El rostro de Nicolás, que, al ver la figura de su esposa aparecer de la nada, se transformó. Paloma, su voz tembló por un instante, como si no pudiera creer lo que veía. Su rostro, que tan seguro había estado hasta ese momento, se distorsionó en un juego de incredulidad y terror. Pero Paloma no le dejó tiempo para procesar. Dio un paso hacia él, cada movimiento cargado de furia contenida, de un odio tan profundo que podía sentirlo retumbando en su pecho. Así que este es el gran Nicolás, el hombre que se cree intocable, el hombre que pensó que podía deshacerse de mí como si fuera una pieza desechable. La voz de Paloma se elevó, llena de veneno, pero también de fuerza.
Cada palabra que salía de sus labios era como un puñal, apuntando al corazón de su traidor esposo. La sala quedó en un tenso silencio. Los demás comenzaron a mirarse entre ellos, sin comprender lo que ocurría, pero Paloma no les prestó atención. Todo su ser estaba concentrado en él, en el hombre que una vez había amado y que ahora era el objetivo de toda su furia. No, no te acerques, dijo Nicolás, intentando recuperar el control, pero la incertidumbre y el miedo comenzaban a escapar por sus poros. Paloma lo observó con una sonrisa cruel. ¿Qué sentía él ahora? ¿El mismo terror que ella había sentido cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo? ¿La misma impotencia al darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma? ¿Qué sientes, Nicolás? Su voz se deslizó como un cuchillo afilado. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Porque déjame decirte algo, lo que has hecho no tiene perdón. Y ahora, todos lo sabrán. De repente, la atención de todos los presentes se centró en Paloma. La venganza ya no era solo suya, se había convertido en algo público, algo que todos verían, una humillación que Nicolás nunca olvidaría. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, y los empresarios, que antes lo veían como un dios, comenzaban a cuestionarse qué tan intocable era realmente el hombre frente a ellos. Pero Paloma no se detuvo allí. Sabía lo que tenía que hacer. A través de sus contactos, había obtenido pruebas irrefutables de las mentiras, la corrupción y la codicia de Nicolás. Eran pruebas que destruirían su reputación, que lo reducirían a polvo frente a los ojos de todos los que lo habían idolatrado. Con un movimiento rápido, sacó un sobre del interior de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa frente a él. La mirada de Nicolás se llenó de pavor cuando vio el contenido del sobre. Era la evidencia de todo, sus fraudes, sus mentiras, su deslealtad. Y el ave herida regresa, dijo Paloma con una sonrisa helada. Y esta vez, no va a caer. Tú caerás. La sala se sumió en el caos. Los murmullos aumentaron, los ojos de Nicolás se llenaron de pánico y, por primera vez en su vida, el hombre que siempre había controlado todo se encontró impotente, sin salida. La venganza de Paloma no solo lo había despojado de su poder, sino que lo había reducido a nada más que un traidor expuesto. El ave herida ha vuelto, pensó Paloma mientras miraba el rostro de su esposo desmoronarse ante la revelación de su traición. En ese momento, la justicia estaba servida. Pero su viaje no había terminado. La venganza solo comenzaba. El amor que se vuelve veneno. La ciudad seguía su ritmo incesante mientras Paloma se alejaba de la Torre Alley, su corazón palpitando con la furia contenida que había descargado enfrente de aquellos que una vez veneraron a Nicolás. En su pecho, el veneno de la venganza seguía corroyendo sus entrañas. ¿Y ahora qué?, pensó, mientras el mundo seguía girando ajeno a lo que acababa de ocurrir. Había expuesto a Nicolás, pero ¿era suficiente? El regreso del ave herida había dado sus primeros frutos, pero el eco de la traición seguía resonando en su mente. La verdad era que, a pesar de la aparente satisfacción que había sentido al ver su rostro desmoronarse, no había nada que pudiera borrar el dolor que ella cargaba en su alma. ¿Cuándo dejó de ser amor lo que sentía por él? Cuando esa llama pura se había convertido en veneno, incapaz de extinguirse, aunque su corazón hubiera intentado huir. Había algo sombrío en su interior, una marca que no podía borrar, y mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió como ese veneno la consumía de nuevo. La lluvia empezó a caer, ligeras gotas que se transformaban en un torrente incontrolable, como las emociones de Paloma. Sus pasos se hicieron más rápidos, apretando los puños con fuerza, intentando huir de la constante presencia de él en su mente. Pero no podía. La realidad era que el amor que alguna vez los unió seguía allí, latente, esperando a salir, a consumirla, a devorarla desde adentro. ¿Cómo podía alguien tan cruel ser, al mismo tiempo, la razón por la que su vida había tenido sentido? Nicolás había sido su refugio. Él había sido el hombre que había prometido cuidarla, amarla hasta el último de sus días, hasta que, de manera brutal, la arrojó del cielo, la dejó caer a una muerte de la que, por pura suerte, había logrado escapar. Pero, aún así, la herida que le causó se mantenía abierta, y el amor que había compartido con él se transformaba en algo mucho más oscuro, un veneno que corría por sus venas y que, a veces, sentía que la hacía perder la razón. Al día siguiente,
mientras la ciudad comenzaba a despertar, Paloma se encontraba en un pequeño café, mirando la taza de café que tenía frente a ella sin verlo realmente. Las imágenes de la noche anterior seguían en su mente, pero algo había cambiado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Era la venganza todo lo que importaba ahora, o estaba simplemente buscando una forma de hacer frente al sufrimiento que el amor de Nicolás había dejado en su corazón? El sonido del teléfono rompió el silencio de su tortura interna. Era un mensaje de su informante. Nicolás está solo, sale hoy a las 5 de la tarde. Puede que sea tu oportunidad para terminar con todo esto. Paloma respiró profundamente. Su mente se llenó de pensamientos, pero algo la detuvo. ¿Podía realmente hacer esto? El odio que sentía por él había sido suficiente para llevarla hasta allí, pero aún quedaba una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Qué quedaba de ella después de todo esto? Se levantó de la mesa y salió a la calle, el café olvidado detrás de ella. El sol comenzaba a asomarse tímidamente, pero Paloma sentía que la oscuridad aún reinaba en su interior. Cada paso que daba hacia la verdad la acercaba más a la liberación, pero también la alejaba de sí misma. ¿Qué quedaría de ella después de que todo esto terminara? ¿Sería capaz de dejar atrás su dolor y empezar de nuevo? O tal vez, simplemente se perdería en la venganza, como un espectro atrapado en su propio odio. El reloj avanzaba rápidamente, y cuando llegó a la dirección indicada en el mensaje, el sol ya había comenzado a ponerse. Nicolás estaba allí, en su oficina, solo como su informante había dicho. Paloma no tenía miedo, pero sabía que el momento había llegado. No podía seguir huyendo de sus emociones. Necesitaba enfrentarse a él, necesitaba saber qué tan lejos había llegado la corrupción de su alma, y si la traición realmente podría ser el final de todo lo que alguna vez compartieron. La oficina de Nicolás estaba vacía cuando ella llegó. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, bañando la habitación en una luz dorada, tan engañosamente cálida, como lo había sido su amor. Pero la apariencia perfecta de la habitación no la engañaba. Sabía lo que Nicolás había hecho. Y lo sabía bien. Cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que no quedara rastro de su presencia. No podía ser vista ni oída hasta que él se sintiera atrapado, como lo había estado ella durante tanto tiempo, ahogada en la mentira que él había creado. Su corazón latía con fuerza, y aunque su rostro seguía impasible, la batalla interna continuaba. Se acercó a la mesa de su esposo, observando los papeles, los contratos, las mismas cosas que en algún momento había creído que eran importantes para él. Pero ahora todo eso parecía insignificante. ¿De qué le servía tenerlo todo, si su alma estaba vacía? De repente, escuchó un sonido en el pasillo. Los pasos de alguien acercándose. El sonido familiar de su voz. Nicolás. Paloma se acercó a la ventana, asegurándose de que él no la viera. Estaba allí, tan cerca, pero el veneno de su amor seguía recorriéndola. Lo odiaba tanto, pero aún lo amaba. Y esa contradicción la desgarraba por dentro. Cuando Nicolás entró a la oficina, no la vio al principio. Estaba tan centrado en sus pensamientos que no percibió su presencia en la habitación. Paloma lo observó, notando cada detalle de su rostro, cada cambio en su postura. Él estaba cansado, algo más vulnerable de lo que había sido alguna vez. Y aunque en sus ojos aún brillaba la arrogancia, Paloma pudo ver un atisbo de lo que había sido su amor, la persona que había prometido amarla por siempre. Pero la mujer que había amado a ese hombre ya no existía. En su lugar, había alguien más, alguien que no podía perdonar, alguien que estaba lista para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Finalmente, Nicolás la vio. El shock en su rostro fue inmediato, pero no fue suficiente para ocultar la sorpresa. No fue suficiente para borrar el miedo que se reflejaba en sus ojos. Paloma, susurró, el temor claro en su voz. Paloma no respondió. Solo lo miró fijamente. Los recuerdos, la traición, el amor transformado en veneno, todo la envolvió en ese instante. Todo había llegado a su fin. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Nicolás? Y dijo con una voz que casi parecía provenir de otro ser, más oscuro. Que aún puedo sentirlo. Aún siento lo que era el amor, como una herida que no se cierra, como un veneno que sigue corroyendo mis venas.
Nicolás retrocedió, tembloroso. Paloma dio un paso hacia él. Sus ojos ardían con una intensidad que solo alguien que había sido roto podía entender. Y el amor se vuelve veneno cuando te mata lentamente, día tras día. Y tú, Nicolás, has hecho eso conmigo. La sonrisa de Paloma fue fría, como un filo de cuchillo. La batalla interna que había librado durante tanto tiempo, entre el amor y el odio, finalmente llegaba a su fin. El veneno había consumido todo lo que quedaba de ella. Y cuando Nicolás intentó acercarse, Paloma lo detuvo con una mirada fulminante. Y el amor ya no existe aquí. Solo queda el final. Y tú, Nicolás, serás el primero en sentirlo. Este capítulo está cargado de emociones intensas y la lucha interna de Paloma, quien debe confrontar no solo a Nicolás, sino también el veneno que el amor dejó en su corazón. Enfrentarse a la realidad de que su amor se ha transformado en algo letal y destructivo es el desencadenante para que Paloma dé el siguiente paso en su venganza. Es una lucha entre el deseo de justicia y la incapacidad de soltar completamente el dolor. El rostro del monstruo. La noche había caído con una pesadez insoportable, como si el universo estuviera presagiando lo que estaba a punto de desatarse. Paloma caminaba por las calles de la ciudad, la lluvia azotando su rostro, borrando cualquier rastro de suavidad que pudiera haber quedado en su ser. La furia, esa fuerza que la había impulsado durante tanto tiempo, la consumía con cada paso. ¿Qué quedaba de ella ahora? ¿Era la misma mujer que había amado alguna vez a Nicolás? ¿O se había transformado en algo mucho peor? Algunos dirían que había cruzado la línea, que se había perdido. Pero lo que ellos no sabían era que Paloma ya no tenía un lugar al que regresar. La mujer que amaba a Nicolás había muerto en el abismo, cuando él la arrojó sin piedad. Ahora solo quedaba un espectro, una sombra de lo que alguna vez fue, pero con una sola misión, la destrucción de todo lo que él representaba. Cuando entró en el apartamento, la puerta se cerró detrás de ella con un ruido sordo. El lugar estaba en silencio, pero Paloma no podía dejar de sentir que algo en el aire estaba a punto de estallar. Había llegado el momento. Era hora de enfrentar lo que había estado evitando. Nicolás debía pagar, pero no solo con su humillación. No sería suficiente. Paloma quería más. Quería ver su mundo desmoronarse, destrozado bajo el peso de su propia mentira. Sin embargo, mientras la ira y el dolor la empujaban hacia adelante, había una parte de ella que aún se mantenía alerta, una voz débil que le susurraba que ya no se trataba solo de venganza. Lo que realmente quería era ver el rostro del monstruo. Verlo y hacer que se enfrentara a la realidad de lo que había hecho. Era necesario, lo sentía en sus huesos. Esa misma noche, Nicolás estaba en su mansión, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Su vida, que siempre había estado llena de lujos, de poder, de control absoluto, ahora comenzaba a desmoronarse. Paloma había arrojado las primeras piezas del rompecabezas de su caída, pero él aún no sabía que su destrucción estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Estaba de pie frente a la ventana de su despacho, observando las luces distantes de la ciudad. Una sensación de incomodidad lo invadía, pero la idea de que Paloma, la mujer que había creído completamente bajo su control, pudiera hacerle daño, era algo que nunca había considerado. Nunca pensó que ella podría llegar hasta este punto. Era su error. Su gran error. De repente, escuchó un sonido, un golpe en la puerta de su oficina. Sin pensar, fue a abrir, pero al hacerlo, el aire en el interior de la habitación pareció volverse denso, pesado, como si todo el universo se hubiera detenido por un instante. Al otro lado de la puerta estaba ella, su rostro impasible, pero en sus ojos brillaba algo mucho más oscuro, el reflejo de la venganza. Paloma, dijo él, casi sin poder articular palabra. Había algo en su voz, una mezcla de sorpresa y miedo. A lo largo de todos esos años, Nicolás nunca había sido consciente del verdadero poder de ella, pero en ese momento, comprendió lo que había desatado al traicionarla. Paloma entró sin pedir permiso, sus ojos fijos en él, recorriéndolo como si pudiera despojarlo de toda la arrogancia que siempre lo había rodeado. La imagen del hombre que había amado y que había roto con su traición ya no era más que una sombra. Ahora veía lo que realmente era, un monstruo que se había alimentado de las debilidades de los demás para conseguir lo que quería.
El sonido de la tormenta fuera de la mansión hacía eco en sus oídos, pero para Paloma, ese ruido se desvaneció rápidamente. Solo quedaba el silencio entre ella y él, una quietud tensa que presagiaba lo inevitable. «O lo has hecho bien, Nicolás. Has jugado bien tus cartas, pero nunca supiste con quién te estabas metiendo». La voz de Paloma era tranquila, pero la oscuridad que emanaba de ella convertía cada palabra en un cuchillo afilado. «No es así. Pensaste que podrías destruirme y quedarte con todo, que yo sería solo una mujer débil que desaparecería en la nada». Nicolás dio un paso atrás, su rostro pálido, incapaz de pronunciar una palabra coherente. ¿Dónde había quedado el hombre que una vez había tenido el control absoluto sobre todo y todos? En ese momento, la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Paloma había resurgido. Y él había subestimado el fuego que aún ardía dentro de ella. No eres nada, Nicolás. Eres un fantasma que se esconde detrás de contratos y riquezas mal adquiridas. Eres un hombre vacío, incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Paloma dio otro paso hacia él, su mirada como un láser, desgarrando cada capa de su fachada. Pero entonces, de repente, Nicolás la miró con una intensidad que Paloma no había anticipado. Había algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y odio, como si por fin hubiera comprendido que el hombre que una vez había dominado el mundo estaba siendo derribado por la mujer que él mismo había destruido. El monstruo había sido liberado. No sabes lo que estás diciendo. Su voz ahora era grave, como un rugido contenible. No sabes con quién te estás enfrentando. No soy ese hombre que conociste, Paloma. Lo que he hecho, lo hice por supervivencia. Tú y yo, siempre fuimos un juego para mí, pero el amor que sentí por ti, su respiración se aceleraba. Nunca fue real. Y te lo demostraré. En ese instante, Paloma entendió algo que la paralizó por un segundo: el hombre que había amado jamás existió. La versión que ella había idealizado era solo un espejismo, una mentira que él mismo había creado. Lo que estaba frente a ella no era el hombre que alguna vez había compartido su vida, sino un monstruo que había utilizado el amor como su arma más letal. No hay más espacio para mentiras, Nicolás. La voz de Paloma se elevó con fuerza, rompiendo el silencio. Lo que haces, lo que eres, no tiene redención. Y lo peor de todo, es que ni siquiera te das cuenta del daño que has causado. Lo único que queda aquí es la destrucción que tú mismo has sembrado. Con un movimiento rápido, ella caminó hacia la mesa de su escritorio, abriendo una carpeta que contenía toda la evidencia, todas las pruebas que había reunido durante semanas. Las cartas, los contratos, las fotos, todo lo que Nicolás había hecho para manipular a su favor. Todo estaba ahí, expuesto para el mundo. Nicolás dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio las pruebas frente a él. La ansiedad se apoderó de su rostro, y por primera vez, Paloma vio la verdadera cara del hombre que había creído que controlaba todo. El monstruo que había creado la vida perfecta sobre la mentira, sobre la traición, ahora veía todo su imperio desmoronarse. «Eres un monstruo». Paloma lo dijo con una calma terrible. «Y no te detendrás aquí. No te detendrás hasta que todo caiga, hasta que no quede nada de ti. Lo que construiste con tanta codicia se desvanecerá ante los ojos del mundo». Nicolás se acercó un paso más, pero Paloma lo detuvo con un gesto. Ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. La revelación había caído sobre él como una losa de piedra. Mientras la tormenta arremetía fuera de la mansión, Paloma se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sin mirar atrás, dio un último vistazo a Nicolás, quien ya no era el hombre que ella había amado. Ahora era solo un monstruo, atrapado en su propia red de mentiras. Y ella, finalmente, había visto su verdadero rostro. Que esto es solo el comienzo, Nicolás. La voz de Paloma resonó en la sala vacía. Porque el monstruo que has creado ya no puede esconderse más. La redención imposible. La ciudad nunca dormía. Las luces brillaban como estrellas perdidas en el vasto horizonte, pero en el interior de Paloma, el dolor seguía latente, como una sombra implacable.
La furia que había gobernado su vida durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, pero con ella venía una sensación aún más aterradora: la vacuidad. Había conseguido exponer a Nicolás. Había destruido su vida. Pero, a medida que las piezas de su venganza caían, Paloma sentía una abrumadora sensación de vacío. Había sido un juego, una lucha por el control, pero en el fondo de su ser, la victoria no sabía a nada. ¿Qué quedaba después de que todo hubiera sido destruido? El hombre que había sido su todo, su amor, su motivo, estaba ahora arruinado. Y, sin embargo, algo dentro de ella sabía que no podía permitir que su alma se consumiera por completo en la venganza. Era demasiado tarde para la redención, pero quizá, aún quedaba algo de ella que no había sido tocado por el odio. La mansión de Nicolás estaba en ruinas, pero el dolor seguía siendo suyo. Paloma miraba a su alrededor, observando las paredes que habían sido testigos de tantas mentiras, las mismas que ahora se desmoronaban con el peso de la verdad. ¿Y ella? ¿Qué quedaba de la mujer que había amado con tanta pasión? Ahora, en el silencio absoluto de la mansión, se encontraba atrapada en su propia espiral de emociones. Se dirigió hacia el vestíbulo, sus pasos resonando en la fría madera del suelo. La tormenta de la noche anterior se había calmado, pero la tormenta en su corazón aún no se disipaba. Estaba cansada. Cansaba de luchar contra sus propios demonios, cansaba de perseguir una venganza que no la había liberado. ¿Era eso lo que quería realmente? ¿O estaba buscando algo más? Algo que ni ella podía entender. Afuera, la noche parecía más oscura que nunca, como si el mundo entero estuviera esperando el colapso de algo mucho más grande. En el corazón de la ciudad, los ecos de su venganza resonaban en las paredes de la mansión, pero Paloma ya no estaba segura de si esa era la justicia que había estado buscando. Había sacado a Nicolás de su pedestal, había hecho que el monstruo se enfrentara a su propia creación. Pero ahora, mientras lo observaba desde las sombras, se dio cuenta de algo aterrador: la destrucción de Nicolás no la había salvado. La sensación de vacío fue tan abrumadora que casi pudo oír el eco de su alma quebrándose. ¿Había sido ella misma la que había perdido todo en este juego? Había sacrificado su humanidad en aras de un poder efímero, de una venganza que, ahora, parecía tan vacía como el hombre que había sido su amor. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, rompiendo el silencio que la envolvía. Paloma se volvió rápidamente, el miedo y la adrenalina se apoderaron de su cuerpo, pero en lugar de un enemigo, vio a la figura que había estado evitando durante tanto tiempo: él. Nicolás. Era casi irreal. El hombre que había creído destruirla, que había hecho todo lo posible por arrastrarla a la oscuridad, ahora estaba ahí, frente a ella, con los ojos llenos de algo que Paloma no podía comprender al principio: remordimiento. ¿Por qué no te vas, Nicolás? Su voz era un susurro, pero la furia que aún albergaba en su corazón la mantenía firme, sin ceder un solo milímetro ante su presencia. ¿Qué quieres ahora? ¿Acaso aún piensas que puedes salvar lo que destruiste? Nicolás la miró, su rostro deshecho, su mirada vacía pero profunda, como si todo lo que alguna vez había creído saber acerca de sí mismo se hubiera desmoronado por completo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué quedaba de su poder cuando todo lo que había construido sobre mentiras había caído? No puedo, su voz se quebró. No puedo vivir con esto. No puedo seguir sin asumir lo que he hecho. Paloma se quedó en silencio. Por primera vez, vio a Nicolás en su verdadera forma, un hombre roto, incapaz de redimir su alma, pero con una verdad innegable en sus ojos. Él sabía lo que había hecho. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer, y aunque su arrepentimiento parecía genuino, Paloma ya no sabía qué hacer con él. ¿Acaso importaba? ¿Podía alguien como él realmente ser redimido después de lo que había hecho? La tensión en el aire era insoportable. Los dos permanecieron en silencio, cada uno atrapado en la tormenta que se desató en su interior. Paloma sentía el peso del dolor, el vacío, la necesidad de venganza que, poco a poco, se convertía en algo que ya no podía sostener. Pero, al mismo tiempo, veía al hombre que había amado, al que había odiado, ahora ante ella, pidiendo algo que no podía ser dado. «Tú», comenzó ella, su voz temblando, pero con fuerza. «Tú no mereces el perdón. No mereces nada.
Has destruido todo lo que era bueno entre nosotros. Y ahora, después de todo lo que has hecho, ¿vienes a pedirme que te perdone? Nicolás cerró los ojos, y sus palabras salieron como una súplica. Sé que no puedo pedir perdón. Sé que no tengo derecho a ello. Pero si pudieras ver lo que veo ahora, si pudieras entender lo que siento, tal vez... Paloma lo interrumpió. Su respiración era agitada, el dolor marcando cada palabra que salía de su boca. No me hables de tus sentimientos, Nicolás. No puedes venir a mí después de todo lo que me has hecho y esperar que te compadezca. ¿Qué clase de monstruo eres? El hombre ante ella parecía desmoronarse con cada palabra. Su cuerpo estaba encorvado, sus manos temblaban ligeramente. ¿Realmente se había arrepentido? Paloma no lo sabía. No podía confiar en nada que él dijera. No podía, no después de lo que había sufrido. El silencio volvió a envolverlos. La tormenta había cesado, pero la tormenta en sus corazones seguía con una furia imparable. Paloma lo miró una vez más. ¿Lo había derrotado? ¿Lo había destruido? Pero, en el fondo, algo seguía sin estar resuelto. La redención era un concepto que ya no existía para ella. Quizá había sido imposible desde el principio, pero, incluso si Nicolás pedía perdón, Paloma ya no sabía cómo reaccionar. La redención había sido imposible no solo para él, sino también para ella. Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta con el peso de la decisión que sabía que debía tomar. No podía quedarme aquí, con él, esperando una resolución que nunca llegaría. Nicolás se quedó allí, inmóvil, mientras la última pieza de su vida se desmoronaba. Había perdido todo. Y lo peor era que ni él ni Paloma podían encontrar redención. Porque lo que había sido roto, lo que había sido destrozado, ya no tenía solución. La batalla ya había terminado, pero la guerra había dejado cicatrices irreparables. La redención, pensó Paloma, siempre fue una ilusión. No solo para él, sino también para ella. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando atrás dos almas rotas, atrapadas en el dolor de sus propias decisiones. La última caída. La ciudad estaba envuelta en una quietud mortal, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento antes del último suspiro. La lluvia, que siempre había sido un símbolo de renovación para Paloma, ahora era solo un presagio de lo irremediable. Las gotas chocaban contra el asfalto con una ferocidad que parecía querer arrastrar todo a su paso, pero ni siquiera la tormenta podía ahogar la tormenta dentro de ella. Había llegado el momento final. Después de todo, ¿quién era ella ahora? ¿La mujer que había caído a las profundidades del sufrimiento y la traición, o la venganza hecha carne, destrozando todo a su paso? Las respuestas ya no importaban. Nada importaba. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar, y con ella, lo último que quedaba de su humanidad desaparecería por completo. Paloma caminaba por las calles desiertas, su mente envuelta en un torbellino de pensamientos. El plan que había construido durante tanto tiempo ya estaba en marcha. Había ganado la batalla. Nicolás estaba fuera de su vida, arruinado, sin nada, pero su victoria no sabía a gloria, no sabía a justicia. Sabía a vacío. Sabía a derrota. Y esa sensación de derrota no solo la sentía por la caída de él, sino por la caída de ella misma. En su afán por destruirlo, había perdido lo que la hacía humana. El sonido de unos pasos resonó en la oscuridad, y de inmediato, la adrenalina se disparó en su cuerpo. Era él. Paloma no tenía que girarse para saber quién venía. Era inevitable. Nicolás siempre había sido el protagonista de su historia, para bien o para mal, y ahora, en el ocaso de todo lo que habían vivido, él regresaba, una vez más. ¿Pensabas que podías escapar de esto? La voz de Nicolás rompió el silencio. Había algo en ella que ya no era de un hombre arrogante, sino de alguien que había tocado fondo. Un hombre derrotado, despojado de su poder, pero aún lo suficientemente peligroso como para ir tras lo que sentía suyo. Paloma se giró lentamente, encontrándose con la mirada perdida de Nicolás. En sus ojos había algo extraño, algo que ella no había visto en mucho tiempo: miedo. El miedo de saber que ya no tenía control. Pensé que te había sido, Nicolás.
La frialdad de su voz era como una daga. Pensé que me habías dejado en paz. No puedo, su voz era quebrada, su respiración irregular. No puedo dejar que esto termine así. No después de todo lo que hemos pasado, Paloma. Tú significas algo para mí. No lo entiendes. La risa de Paloma fue amarga, cortante. ¿Qué podía significar ahora para ella? El hombre que había amado y odiado en igual medida estaba frente a ella, pidiéndole una última oportunidad, como si todo pudiera repararse con palabras. Pero, en el fondo de su ser, sabía que ya no quedaba nada de esa relación. Ya no quedaba nada de él. Ya no quedaba nada de ella. Lo que tú y yo tuvimos, Nicolás, se desvaneció hace mucho tiempo. Sus ojos ardían con la rabia de una verdad que no quería reconocer. Ahora, lo único que queda es el eco de tus mentiras. El silencio se alargó, colgando entre ellos como una niebla espesa, hasta que Nicolás dio un paso hacia ella, su mano extendida, temblorosa, como si aún creyera que podía alcanzar algo que ya no existía. No. La palabra de Paloma fue firme, cortante. No más. No tienes derecho a tocarme. No después de todo lo que me hiciste. El dolor que había estado acumulándose en su pecho explotó en una oleada de furia. Había dado todo por él. Había sido suya, completamente. Y él había destruido con la misma facilidad con la que arrasaba todo lo que tocaba. Había cruzado una línea. Y esa línea era ahora infranqueable. Nicolás se detuvo, y por un momento, pareció que la desesperación lo invadía. ¿Qué quedaba de él sin Paloma? ¿Qué podía hacer cuando lo único que había construido sobre mentiras, traiciones y poder ya se había desmoronado? Sin ella, su vida era un vacío que no podía llenar con nada. Paloma, su voz se volvió más suave, más temblorosa, te he fallado. Y lo sé. Pero no quiero que esto sea el final. Por favor, escúchame. Ella lo miró fijamente. En sus ojos, algo comenzó a retorcerse, una mezcla de odio y lástima. ¿Era eso lo que él pensaba? ¿Qué podría salvarlo todo con palabras? Con un movimiento brusco, Paloma apartó su mirada, su respiración acelerándose. Había llegado el momento. No había vuelta atrás. Nunca hubo salvación para ti, Nicolás. Y el odio que sentía por él palpitaba en cada palabra. Nunca hubo un final feliz para nosotros. Y ya es tarde para cambiarlo. Ya es tarde para salvarnos. En un acto instintivo, Nicolás dio otro paso, desesperado, pero antes de que pudiera alcanzarla, Paloma levantó la mano, mostrándole lo que había estado guardando todo este tiempo. Un objeto pequeño, casi insignificante a simple vista, pero con un poder devastador, un cuchillo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Nicolás, su voz un susurro entre el miedo y la incredulidad. Paloma no respondió de inmediato. Lo observó con una calma aterradora, el cuchillo brillando débilmente bajo la luz de la luna. Era la última decisión que tomaría. La última caída. Voy a terminar esto. Las palabras salieron de su boca con una precisión brutal. Y esta es la última caída para los dos. Y no habrá redención. No para ti, no para mí. Solo el fin de lo que nunca debió comenzar. Nicolás no pudo evitar dar un paso atrás, la desesperación apoderándose de él, pero Paloma ya había hecho su elección. La adrenalina recorría sus venas como un veneno, pero no había miedo, solo la fría certeza de que había llegado al límite. Había cruzado la línea. Con un movimiento rápido y preciso, Paloma levantó el cuchillo. El brillo metálico reflejó la luz de la luna, y por un momento, todo pareció detenerse. Nicolás la miró con horror, pero algo en su mirada se rompió. Ya no quedaba nada de él. Solo el hombre que había creado el monstruo frente a él. Paloma se lanzó hacia él con una furia que ni ella misma sabía que poseía, y con un solo movimiento, el cuchillo cortó el aire. El sonido del impacto resonó como un eco vacío, el último suspiro de un amor que nunca debería haber existido. La lluvia comenzó a caer nuevamente, más fuerte que antes, como si el cielo mismo estuviera llorando la tragedia que acababa de ocurrir.
El cuerpo de Nicolás yacía en el suelo, inerte. El fin había llegado. Paloma se quedó allí, con el cuchillo en la mano, mirando su reflejo en los charcos de agua. Ya no quedaba nada de ella. Solo la última caída, el último acto que sellaba su destino, el final de una historia que nunca debería haberse escrito. La lluvia la empapaba, pero Paloma ya no sentía nada. Había perdido todo. Y aunque el mundo seguía girando, en ese instante, ella ya no existía. El monstruo que había sido creado, la mujer que había sido consumida por su propio odio y venganza, ya no tenía un lugar al que regresar. La última caída había sido la suya. La historia de Paloma y Nicolás es, ante todo, una tragedia de la condición humana. A lo largo de la narrativa, vemos como dos almas, que en algún momento compartieron un amor profundo y verdadero, se ven arrastradas por sus propios demonios internos, sus deseos de poder, control y venganza. En este viaje hacia el abismo, cada uno se enfrenta a la desconcertante pregunta de si, al final, las decisiones tomadas, las heridas infligidas y el sufrimiento causado pueden ser perdonados, reparados o incluso olvidados. Desde el primer capítulo, se nos introduce a un amor que es tan intenso como destructivo, donde los límites entre la pasión y la obsesión, entre el deseo y la traición, se diluyen. Paloma y Nicolás no solo son personajes atrapados en una historia de amor, sino en una historia de autosabotaje. El amor que sentían uno por el otro, en vez de ser un refugio, se convierte en el campo de batalla donde luchan no solo contra el otro, sino contra sus propios miedos y deseos más oscuros. La traición, como uno de los pilares de la trama, es el detonante que transforma la relación entre ellos. En un mundo donde la confianza es la base de cualquier vínculo profundo, la ruptura de esa confianza no solo arrastra consigo a los personajes, sino también a su propia identidad. Nicolás, al empujar a Paloma desde el globo aerostático, busca destruirla de manera literal y figurativa, mientras que Paloma, al sobrevivir, debe enfrentarse a su propia destrucción interior. La supervivencia no es un acto heroico, es un proceso de reinvención dolorosa que la lleva a buscar venganza, sin comprender del todo que esa venganza la consume más de lo que destruye a su enemigo. La venganza, ese sentimiento visceral que da forma a gran parte de la historia, es una herramienta poderosa, pero destructiva. Mientras Paloma avanza en su misión de despojar a Nicolás de todo lo que alguna vez fue suyo, ella misma se despoja de su humanidad. En su búsqueda de justicia, se convierte en lo que más odiaba, en el reflejo de aquellos que la habían hecho sufrir. La venganza no cura el dolor, no da satisfacción duradera. Lo único que logra es perpetuar un ciclo de odio y sufrimiento. Paloma, aunque consigue su objetivo, lo hace a costa de perderse a sí misma. Su alma, fragmentada por las decisiones que toma, nunca vuelve a ser la misma. El concepto de redención se plantea a lo largo de la historia como un hilo tenue, como una luz distante que parece siempre fuera de alcance. La pregunta de si Paloma o Nicolás pueden encontrar la redención es uno de los temas más desgarradores del relato. Ambos personajes están atrapados en su propia creación, como si fueran marionetas que no pueden liberarse del destino que han tejido con sus propias manos. La redención no es solo una cuestión de perdón hacia los demás, sino también de perdón hacia uno mismo, de sanar las heridas internas que, muchas veces, son las más profundas. La historia nos lleva a cuestionar el precio de la justicia y el perdón. En un mundo donde la venganza parece ser el único remedio ante el dolor, la historia de Paloma y Nicolás nos recuerda que, en última instancia, la verdadera justicia no reside en la destrucción del otro, sino en la capacidad de sanar nuestras propias heridas y dejar de arrastrar las cargas del pasado. Pero este proceso de sanación es arduo, difícil, y a veces, parece inalcanzable. Uno de los momentos más impactantes de la historia es el final, cuando Paloma, después de toda su lucha, finalmente toma la decisión de terminar con la vida de Nicolás. Este acto no es solo físico, es simbólico de cómo la venganza no puede reparar lo irremediable. El dolor que ambos personajes han causado no desaparece con la muerte, sino que se perpetúa a través de sus propios recuerdos, de sus propios fantasmas. La tormenta que los rodea, esa lluvia torrencial, representa el diluvio de emociones y sentimientos encontrados que nunca cesarán, ni siquiera después del final físico. El vacío que queda en Paloma al final de la historia es devastador. No es solo la pérdida de un amor, sino la pérdida de la capacidad de amar de nuevo, la pérdida de su propia humanidad.
¿Qué queda cuando ya no hay amor, ni venganza, ni justicia? La respuesta, aunque aterradora, es simple: quedamos con nosotros mismos, desnudos ante nuestras propias decisiones y sus consecuencias. Este relato también refleja la complejidad de la naturaleza humana. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos los actos que cometemos, o somos algo más profundo que nuestras decisiones? La historia de Paloma y Nicolás nos obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones y deseos oscuros. Nos muestra que todos somos capaces de cometer errores atroces, de caer en la trampa del orgullo, del odio, de la obsesión, y que, al final, es nuestra capacidad de arrepentirnos y sanar lo que nos define como personas. La historia de la última caída es una tragedia porque, a pesar de todos los intentos de los personajes por escapar de sus propios demonios, no logran encontrar la redención. El amor que comenzó como algo hermoso se transforma en un veneno letal, y lo que debería haber sido una relación de crecimiento y comprensión mutua termina siendo el escenario de la autodestrucción. A través de Paloma y Nicolás, vemos que la venganza nunca es la respuesta y que, en última instancia, la única forma de sanar es aprender a soltar el odio y abrazar la verdad. Incluso cuando esa verdad es dolorosa y difícil de aceptar. Al final, la reflexión que queda de esta historia es clara: no importa cuán grande sea el sufrimiento, ni cuán dolorosa sea la traición, nunca debemos perder de vista nuestra humanidad. La redención no está en la venganza, ni en la destrucción del otro, sino en aprender a perdonar, a sanar, y a seguir adelante sin arrastrar el peso del pasado. La última caída no solo es una historia de amor y venganza, es un recordatorio de que, al final del día, lo que realmente importa es el amor propio, la capacidad de aprender de nuestros errores, sobre todo, de redimirnos a nosotros mismos antes de que sea demasiado tarde. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.